Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Jorge Márquez, CFA, socio director de Inteligencia Capital. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros en este episodio especial, porque vamos a tener un episodio pues sectorial, por así llamarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Salvador, por la invitación. Oye, platícanos de este tema que creo que siempre ha sido importante. Es un tema tremendamente relevante, pero algunas veces en el sector financiero no lo traemos necesariamente en nuestro top of mind. Platícanos justamente acerca del sector agro. ¿Cómo ves las perspectivas del sector agro para este año? Es correcto, es correcto lo que mencionas. Generalmente el sector financiero no lo trae, como dices, top of mind. Es algo que dejamos de lado, pero es un sector muy importante y la pandemia claramente nos demostró qué tan importante es este sector, ¿no? Es de los pocos sectores que ha venido creciendo continuamente los últimos 10 años. Es de los sectores que ha tenido una balanza comercial superavitaria. Entonces, es un sector bastante importante y te diría que representa pues, cerca del 10% del PIB a nivel nacional y pues emplea cerca del 15% de la población económicamente activa del PEA. Entonces, pues emplea bastante gente y es lo que mantuvo a mucha gente con empleo durante la pandemia. Ahora, pues sí han sido años complicados para el sector agro, pues mucho tiene que ver con temas a nivel mundial, movimientos en precios. Pues obviamente muchos de los precios de los productos se mueven a nivel internacional, entonces pues eso lo acaba afectando. Temas climáticos también acaban afectando, temas económicos. El sector es uno de los principales exportadores. Nada más para tener un dato de lo que exporta Estados Unidos, de lo que importa Estados Unidos de alimentos, cerca de entre el 20 y 25% proviene de México. Entonces, pues es un sector muy activo que tiene mucha relación en temas de exportaciones. Exporta más de 40 mil millones de dólares al año. Y te digo, es algo que ha venido muy activo. Entonces, a pesar de las dificultades que hemos tenido, este sector, pues lo importante recalcar es que ha crecido. No ha seguido creciendo, a diferencia incluso, te digo, que de la economía que decreció en 2020, pues este sector siguió creciendo. Entonces, se mueven muchas cosas a lo largo de los años. Ahorita lo que nos enfrentamos en el 2022 ya venía en el tema de los movimientos en precios derivado de la pandemia, ¿no? Como sabemos, hubo muchas disrupciones en la cadena de suministro. Entonces, pues eso afectó la logística de muchos alimentos, afectó la cadena para las importaciones y exportaciones. Esto sigue afectando, la cadena de suministro no se ha estabilizado, Salvador. Entonces, pues esto va a ser algo que va a seguir afectando en el 2022 y obviamente esto lleva a un incremento de precios. Parte de las presiones inflacionarias vienen mucho por la parte agro. Entonces, pues va a seguir impactando el tema inflacionario. Ahora el tema, la coyuntura que se dio a principios de este año con el tema de la guerra, pues también es algo que viene a afectar, ¿no? Sabemos que Rusia y Ucrania son de los principales productores de grano, Rusia es de los principales de trigo, Ucrania de los principales productores de maíz. Entonces, pues entre los dos, pues sí producen bastante de la producción mundial y exportan mucho más de lo que representan en términos de producción. Entonces, pues eso acaba afectando en términos alimentarios al mundo. Eso va a ser algo que va a generar pues, cierta escasez. Estos impactos van a generar escasez y esto va a generar incremento en los precios, ¿no? En cuanto a México, yo te diría que por donde vendría el impacto es por la parte de fertilizantes. Hemos venido yendo recientemente el incremento en los precios de fertilizantes. La verdad es algo que ya venía desde principios de 2021, no es algo reciente. Venía incrementando desde principios de 2021 hacia el segundo semestre de 2021 fue donde tuvo su mayor incremento el año pasado. Y esto pues obviamente se empeoró con el tema de la guerra, ¿no? ¿Por qué?
Porque Rusia es de los principales productores de fertilizantes nitrogenados en el mundo, ¿no? Hay diferentes tipos de fertilizantes de base de nitrógeno, los nitrogenados, los potásicos y los fosforados, pero los que más se consumen son los nitrogenados, y ahí Rusia juega un papel importante. Entre Rusia, China y Canadá son los principales productores de fertilizantes a nivel mundial. Ellos proveen cerca del 50% de los fertilizantes a nivel mundial. Entonces, pues este es un tema importante. México importa alrededor de 5 millones de toneladas, de las cuales alrededor de 1.3 provienen de Rusia. Entonces, pues no es tanto que no se vaya a poder comprar el fertilizante a Rusia, sino son los precios. Todo este efecto de la guerra está generando un incremento, una presión adicional de la que ya traía el fertilizante nitrogenado, pues todavía se va a ver más afectado este año. Entonces, pues eso nos puede acabar afectando en términos de la parte de fertilizantes. México no es ni siquiera uno de los principales consumidores de fertilizantes en el mundo. Hay otros países que se van a ver más afectados. Por ejemplo, uno de los casos es Brasil. Brasil consume una parte importante de los fertilizantes de Rusia. Entonces, pues esto va a acabar afectando a otros países. Obviamente Estados Unidos es de los principales consumidores, China, pero China es productor, Pakistán, India son también los principales consumidores. Entre ellos 5, yo te diría entre China, Brasil, Estados Unidos, Pakistán y la India, pues yo te diría que consumen cerca del 60% de los fertilizantes a nivel mundial. No, México está en un lugar más abajo, pero eso no quiere decir que no nos vaya a afectar, principalmente por el incremento en los precios. ¿Y qué significa el incremento en los precios? Pues márgenes más acotados para los productores, ¿no? O sea, pues es un insumo, se sube el precio del insumo y pues obviamente empieza a afectar los márgenes y parte de la rentabilidad, ¿no? Obviamente, pues aquí hay muchas alternativas, ya iremos viendo cómo se va moviendo a lo largo del año y qué tanto se sigue afectando el precio de los fertilizantes, pero pues ya cada vez hay más alternativas en términos de fertilizantes. Sí es lo principal que consumen los agricultores, los fertilizantes nitrogenados, pero pues ya hay otro, y lo tocaremos si quieres más adelante, pero en las tendencias que hay, pues ya está entrando el tema de biotecnología y cómo está entrando esto a los fertilizantes. Esa podría ser una alternativa yendo hacia adelante. No, buenísimo. La verdad es que creo que abres con un scope muy, muy amplio. La verdad es que el tema de los fertilizantes lo hemos seguido de repente, tiene mucha importancia, nos lo platicas claramente. El impacto que va a tener o que ya está teniendo en términos inflacionarios con respecto a los alimentos es tremendo. Yo recuerdo alguna conversación que tuve hace varios años ya cuando Agustín Carstens era gobernador del Banco de México. Uh-huh. Y él hablaba de la importancia de varios elementos, pero me acuerdo muy bien de dos, que eran el jitomate y la cebolla, sí, ¿no? O sea, él se despertaba con esa preocupación, con la preocupación del precio del jitomate y la cebolla, ¿no? Sí. Porque en ese momento entendí, llevaba mucho de la carga de la canasta o era muy sensible, ¿no? El tema inflacionario con respecto a esos precios, ¿no? Sí. Entonces, un poco también era la razón por la cual queríamos invitarte, porque hemos hablado de inflación, le hemos dado la vuelta si va para abajo, si va para arriba y luego más para arriba y luego más para arriba, pero la verdad es que de repente no nos ponemos a hacer este zoom in en los elementos de la canasta que van subiendo, y uno de ellos, o el más importante, pues tiene que ver con los alimentos, ¿no? Con la parte de la alimentación. Y otra cosa que comentas muy, muy interesante, el tema de las cadenas de suministro, ¿no? Creo que el sector agro, pues es uno de los sectores que más aprovechó el tema del Telecán, bueno, del TLC primero, del Telecán ahora, y continúa siendo un sector altamente competitivo, no sé si beneficiado en su conjunto, pero altamente competitivo en términos del comercio con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Sí, es correcto, pues lo que te mencionaba hace rato, ¿no? O sea, lo que representa México en lo que importa Estados Unidos en términos de alimentos y las exportaciones que hace México. México pues está privilegiado por una posición logística donde tiene conexiones con todo el mundo, ¿no? Tiene a Europa, a Asia, a Estados Unidos al norte, a Sudamérica al sur. Entonces,
está muy bien conectado y sí, la verdad el Telecán es algo que ha impulsado mucho este tema. México debe, sin embargo, yo creo que debe sumarse a las tendencias mundiales. Es algo que se ha dejado un poco de lado en el sector, la parte de ciencia y tecnología. En el mundo hay mucha inversión ahora en el sector agro, en la parte de ciencia y tecnología. Hay muchas tendencias que se están dando a nivel mundial, ya incluyendo temas que habíamos pensado que solo se ubicaban en otros sectores, digamos, fintech y algunos otros temas, pero ya está surgiendo también en el agro el uso de Big Data, inteligencia artificial y muchas otras cosas que podemos platicar más a fondo. Pero yo creo que a México lo que le hace falta también es esa parte de desarrollo de ciencia y tecnología, de mejora en la productividad. Si bien es un sector pues muy noble, muy bondadoso, que produce bastante bien, es efectivo conforme lo hace, muy especializado en México, en muchos productos, como ya mencionas, pero yo creo que sí le hace falta mucha parte de ciencia y tecnología para invertir, ¿no? Que poco a poco se ha ido dando. Entremos, si quieres, a esa parte, y me llama la atención que hayas mencionado hace rato el tema de biotecnología, ¿no? Básicamente, organismos genéticamente modificados. Hubo o hay reservas por parte de esta administración, por así llamarlo, con respecto al uso de OGMs. ¿Cómo estás viendo que camina ese lado aquí en México? ¿Cómo nos está afectando? ¿Nos va a afectar? ¿Cómo nos está poniendo en el concierto mundial? Mira, yo creo que sí, al final de cuentas sí nos acaba afectando. Sí, como bien dices, la administración actual sí está pues, muy en contra, se ha mostrado reacia a este tema, pero hay productos donde no tiene tanto sentido, por ejemplo, el algodón. El algodón pues, no es de consumo, ¿no? Entonces, pues sí nos está dejando en una posición poco competitiva frente al mundo. Entonces, yo creo que es algo que sí se debe de evaluar para ciertos cultivos, para ciertas cosechas. Entonces, sí, al final, ese tipo de elementos, si no se evalúan a detalle, nos acaba reduciendo competitividad en México, ¿no? Y este tema de la biotecnología, pues no solo se reduce este tema, creo que se puede aplicar en muchos aspectos, lo que te mencionaba en la parte de fertilizantes, en la parte de herbicidas, también hay ciertas restricciones para usar ciertos elementos modificados genéticamente para poder aplicar estas cosas. Sin embargo, hay otros elementos que se pueden seguir usando. Yo te mencionaba que hay alternativas para la parte de fertilizantes. Han venido surgiendo diferentes tipos de fertilizantes, llamémosle biotecnológicos o biofertilizantes, los cuales se basan, y por esto no quiero que entiendan la parte de abono, la parte de usar desechos animales para fertilizar, ¿no? Eso no es biotecnología, eso no es biofertilizante. Un biofertilizante pues se basa más en un tema de microorganismos, en un tema de ciencia, en un tema de enriquecimiento de suelo, ¿no? En México uno de los principales problemas que sufrimos regresando de nuevo al fertilizante es que si no usamos, ya hay suelos muy desgastados también, y si no usamos fertilizantes pues no tenemos la rentabilidad o la productividad que queremos, ¿no? Entonces, ante suelos tan desgastados, pues es difícil vivir sin un fertilizante, ¿no? Y lo que hacen estos fertilizantes o biofertilizantes es pues volver a regresar las propiedades del suelo originales, ¿no? Entonces, pues todo eso ha venido mejorando en México. Yo creo que esta coyuntura que se está dando, pues obviamente dará pauta para que estos otros elementos empiecen a desarrollar, pero es algo que México sí necesita, ¿no? Ya veremos qué tanto dura el tema de los fertilizantes, hasta cuándo se pueda corregir, cómo se va ajustando la demanda. Seguramente Estados Unidos pues vio su gran dependencia también de fertilizantes, y también se ajustará rápidamente para buscar alternativas adicionales, ¿no? Y aquí entran varias tendencias, y de una vez si quieres las toco. Hay varias tendencias en el sector agro. Te mencionaba la parte de Big Data, la parte de inteligencia artificial, la parte de robótica. También para el tema de fertilizantes están entrando en Estados Unidos y en varias partes del mundo el tema de drones, ¿no? Los drones entran, capturan imágenes y ven qué cantidad de fertilizantes se necesita en cada sección del cultivo, ¿no? Cada segmento. Entonces, pues están entrando. He escuchado también en México que la idea es empezar a probar en algunos
cultivos con drones. Entonces, pues están entrando drones, está entrando biotecnología, está entrando inteligencia artificial, está entrando Big Data. Entonces, pues hay varias tendencias en el sector agricultura de precisión para cada cultivo en específico, entender qué tipo de organismos se necesita, cuánto fertilizante, cuánta agua, ¿no? Sí, temas de sustentabilidad, temas de manejos de residuos. Entonces, pues el agua también es un tema que hacia adelante pues se debe de aprender a manejar mejor. Entonces, yo creo que esos son temas claves yendo hacia adelante. El tema de cultivos verticales, de agricultura protegida. Entonces, ya se va dando más tecnificar toda la agricultura para que se usen mejor, o sea, se tenga un uso más eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá va, y México pues también ya se está moviendo hacia allá, ya hay fondos de inversión dedicados a este tipo de tema, y lo cual es muy interesante, ¿no? Que ya empiecen a voltear a ver, igual que voltean a ver al fintech, que empiecen a voltear a ver al sector agro con ciertas startups, con ciertos desarrollos, con ciertos fondos que traen esto en mente para desarrollar o mejorar la productividad del campo, ¿no? Y justamente, quizás yéndonos por ese lado, platícanos estas expectativas de financiamiento, ¿no? De capitalización al sector, sí. ¿Cómo se está dando en estos tiempos? Pues mira, es muy interesante. El sector obviamente pues siempre ha dependido mucho de las entidades financieras del gobierno, lo que es FIRA, lo que es la Financiera Nacional de Desarrollo. Entonces, estas eran las entidades predominantes. FIRA sigue siendo una entidad predominante. FIRA es de las entidades que ha mantenido el financiamiento en el sector a través de los intermediarios no bancarios, las OFOMES. Entonces, FIRA pues va a continuar, ha continuado creciendo, ya tiene pues una cartera cercana, un poco superior a los 150,000 millones de pesos. Entonces, pues FIRA ha seguido creciendo y yo creo que va a seguir siendo una parte importante del sector, no solo por el financiamiento que da, sino también FIRA aporta asistencia técnica, aporta capacitación, aporta muchas cosas y afecta a toda la cadena de producción, no solo a la producción primaria, sino también a la parte de comercialización, etcétera. Entonces, FIRA yo creo que aporta toda esta base bastante importante para que se sigan desarrollando y se siga dando este financiamiento y se siga tecnificando y se siga metiendo conocimiento al sector. Pero ahora ya veo pues participación de diferentes fondos, hay desarrollo de equity funds enfocados en el sector agro. En Estados Unidos estamos viendo salidas de SPACs específicas enfocadas en el sector agro. En Norteamérica, me refiero a México, Estados Unidos y Canadá, por la conexión que tienen. Obviamente México tiene ventajas comparativas en términos de costos laborales. Entonces, pues creo que ahí hay una oportunidad de inversión y de tecnificar el campo de forma importante. Te digo, nos ayuda mucho ser un proveedor tan importante de Estados Unidos y que tanto dinero está entrando en el sector, jalando directamente de la bolsa dinero para invertir en proyectos agrícolas que están conectados entre los tres países, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y cada vez hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, por darte una idea, el otro día estaba visitando una empresa y me decía que ya hay pues uvas de diferentes sabores, de cotton candy, de diferentes cosas que se los dan ya pues a los niños como una alternativa para lunch, con una fruta que sabe bien, que sabe diferente. Bueno, no es que no sepa bien la uva, pero que sabe que le gusta a los niños por la parte de los sabores. Entonces, pero es una alternativa que también entra en todas estas tendencias de saludables, de mejor comer, en fin, ¿no? Entonces, pues sí vemos que el sector en la parte de capital está entrando mucho capital, se están desarrollando fondos. Yo creo que hay dos tendencias que vamos a ver hacia adelante. La parte de AgTech o Agritech, en México desarrollándose más, y la parte de Climate Tech, ¿no? Estas son dos tendencias que van a llegar en los siguientes 2 a 4 años, van a estar llegando y van a llegar fuerte, y va a llegar dinero, te digo, por las ventajas comparativas y logísticas que tiene México, va a empezar a desarrollarse ese tema. Y la parte de financiamiento, pues la idea es que el financiamiento se empiece a diversificar. Te digo, FIRA va a mantenerse ahí, pero la idea, yo lo que veo es que poco a poco hay muchas financieras bien administradas y sólidas que van a empezar a buscar financiamiento por otras fuentes y que están ya en posición, o sea, han venido creciendo de la mano de FIRA, pero yo creo que esta buena administración y esta solidez institucional que les dio FIRA
las puso listas para poder aspirar a buscar financiamiento de otras fuentes, ¿no? Entonces yo creo que, te digo, es un sector que se ha mostrado defensivo, es un sector noble y que puede acceder a diferentes fuentes de recursos, ¿no? Y yo creo que también vale la pena, como que la imagen que quizás muchas de las personas que nos ven y que nos escuchan tienen del campo mexicano pudiera estar sesgada, ¿no? A este agricultor con su burrito que va caminando en un pequeño prado, algo más bucólico. Sí. Cuando la verdad es que hay zonas en el país, básicamente en el norte, ¿no? Uh-huh. En donde está el futuro, ¿no? Sí. O sea, son unos campos impresionantes, sí. Con unos rendimientos tremendos en cuanto a jitomate, papa, tomate, chile, en fin, cualquier cantidad de productos que uno hasta cree, oye, no puedo creer que estoy en México, ¿no? Con este nivel de tecnificación, ¿no? Sí. No, tienes toda la razón, y regresando al tema inicial, a la parte de cómo el sector financiero, pues muchas veces se imagina, como tú dices, algo muy bucólico, algo donde el agro está allá afuera en el campo, no está en la ciudad, no es parte del sector financiero, pues, pero es un sector muy grande, donde se mueven muchos recursos monetarios, donde se mueve mucho dinero, donde son muy productivos. Y es algo que poco a poco, te digo, le ha costado trabajo penetrar en el sector financiero, entenderse. Aún ahorita, si tú vas con los inversionistas clásicos en México, los institucionales, muchas veces les cuesta trabajo llegar a esa conexión porque no han estado conectados desde hace mucho tiempo con el sector agro, ¿no? Entonces llegar a entender cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, cómo se mueve, cómo está conectada la cadena de producción, ha sido complicada, ¿no? Y yo creo que ahí pues todos tenemos una chamba que hacer en el sentido de, oye, pues hay un gran esfuerzo de educación hacia el sector financiero de lo que representa el sector agro en la economía y qué bondades tiene hacia adelante y cómo puede crecer hacia adelante. Te digo, es uno de los principales sectores en México, entonces, y genera mucho empleo, genera mucho dinero, y pues a México le ayuda lo que te decía al inicio, la posición logística que tiene y esa conexión con Estados Unidos de ser proveedor de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el esfuerzo que viene hacia adelante, ¿no? Y la oportunidad. Y la oportunidad, de acuerdo. Correcto. De acuerdo. Oye, Jorge, muchas gracias por la plática tan interesante, por el análisis que nos das en estos momentos, que insisto, buscamos que fuera un poco más sectorial, además haciéndole especial énfasis en uno de estos espacios que son tan sensibles a los temas de inflación como está pasando ahorita, y además nos has dejado con un amplio espectro de las expectativas, de las tendencias que viene en un sector tan importante para México. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, gracias Salvador, y gracias a Viva. Muchas gracias a ustedes. Él es Jorge Márquez, CFA, socio director de Inteligencia Capital, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.